Clasificación climática de Köppen, creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884 y revisada posteriormente por él mismo y por Rudolf Geiger-Zeus. La vegetación nativa para denominar los tipos de clima Köppen divide el globo terráqueo en 5 grandes zonas climáticas que se distribuyen desde el Ecuador a los polos. Se le denominan con las letras mayúsculas A, B, C, D y E. Las letras usadas para definir el tipo de clima son seleccionadas según las características de la temperatura del aire, el monto de las precipitaciones en la marcha de ambas variables. El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por los que los límites en un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Como se puede observar en la imagen, que hay diferentes tipos de clima en el mundo, como depende de la zona de donde estén los más alejados del Ecuador. Como se observa, presentan climas más fríos, por ejemplo, en el círculo polar ártico y en el Antártico. Los que están más cerca del Ecuador presentan un clima más cálido, y los que están en medio de los climas cálidos y fríos se les denominan climas templados. Grupo y tipo de clima. Grupos de clima. Clima tropical lluvioso. Clima seco. Clima templado lluvioso. Clima boreal y clima frío o polar. Principales tipos de clima y su nomenclatura según Köppen. El clima de selva se caracteriza por ser tropical húmedo y su nomenclatura es AF. El clima monzónico es una selva estacional y su nomenclatura es AN. El clima de sabana se caracteriza por ser tropical seco y su nomenclatura es AW. El clima de estepa es templado frío, su nomenclatura es BF. El clima de desierto es un subtipo de clima seco cálido, su nomenclatura es BWH. Existe otra nomenclatura BWK. Esta se caracteriza por tener un clima templado frío. La diferencia es que la nomenclatura BWH se caracteriza por ser cálido y la otra por ser fría. El clima cínico es templado y muy favorable a la agricultura. Su nomenclatura es CW. De esta se subdividen 3 más, las cuales son CWA, que es un clima tropical lluvioso, CWB, que es un clima árido, y CWC, que tiene un clima templado lluvioso. El clima mediterráneo se caracteriza por tener inviernos templados lluviosos y veranos secos y calurosos. Su nomenclatura es CS. De esta también se subdivide en 3. La primera nomenclatura es CSA, tiene un clima tropical lluvioso. La segunda nomenclatura es CSB, es verano porque es más caluroso. Y la tercera nomenclatura es CSC, es en invierno porque es más frío. El clima templado, su nomenclatura es CF. El clima continental es un clima frío templado, su nomenclatura es DW. Este se subdivide en 3 nomenclaturas. La primera es DWA, que se caracteriza por tener un clima tropical frío. La segunda es DWB, tiene un clima frío pero a veces cálido. Y la tercera es DWC, tiene un clima templado frío. Existe una cuarta nomenclatura, la cual es DWD. Esta es fría ya que llega a los -3 grados Celsius. El clima ruso-canadiense. El clima de los abedules es el clima de los oceánicos boreales. Tienen la nomenclatura DF, pero el clima ruso-canadiense, por ser más frío, cambia la nomenclatura de FD. El clima de los abedules, por ser húmedo tropical, cambia la nomenclatura a DFA. El clima de los pinos es más templado, por lo que su nomenclatura es DFC.
El oceánico boreal, como es más frío, su nomenclatura es DFD. El clima de tundra es un clima muy frío. Su temperatura llega a los -10 grados centígrados. Por lo tanto, su nomenclatura es ED. El clima de hielos perpetuos se caracteriza por presentar temperaturas hasta los -50 grados centígrados durante todo el año. Su nomenclatura es EF. Distribución de climas por zonas en el mundo. De acuerdo a la latitud, la Tierra se divide en 5 zonas principales. Se divide en la zona tropical, en 2 zonas templadas y 2 zonas polares. Cada zona templada se divide en 2, una zona subtropical, la otra de latitud media. Como podemos ver en el mapa, los climas de hielo perpetuos se encuentran en el círculo polar ártico del norte y del sur. En cambio, el clima de tundra se encuentra solamente en el círculo polar ártico del norte. Los climas marítimos de costas occidental, estepario, continentales y desérticos se encuentran en zona de latitudes. Los climas mediterráneos, subtropical y desértico se encuentran en la zona subtropical del mundo y los climas ecuatorial, monzónico y el clima del sabana se encuentran en la zona tropical. Clasificaciones de Köppen modifican por Enriqueta García a partir de 1964. Adoptó para las condiciones de México la clasificación mundial del DMT y ella ha recibido el nominato de sistemas de Köppen modificado por García y ha sido oficialmente utilizado en el país, cuyos mapas a varias escalas han sido publicados por la actual INGE y la CONABIO. Básicamente, el sistema modificado consiste en que la clasificación original se acondicionaron algunos parámetros que son muy importantes para diferenciar los climas en México, los que se organizaron en equipos, subtítulos y variantes climáticas. Los grupos climáticos de Köppen son los A, cálidos, húmedos tropicales, los B, subdivididos de W, secos desérticos, BC, secos estepario, los C, templados, los D, templados fríos y los E, subdivididos en los ED, fríos de tundra o parámetros, y los EF, muy fríos con hielos permanentes. Los regímenes de lluvia hostiles en México son cuando lluvias en verano, WV abundante todo el año, F escalas todo el año y X con lluvias en invierno. La combinación del grupo climático, el régimen de lluvias forman los tipos de clima. En México como país, al ser tan montañoso en la mayor parte del territorio, tener tanto litoral es estar entre los océanos y lo localizado entre la zona seca y templada del norte y la calidad y humedad en el sur. La clasificación de Köppen es insuficiente y no describe el detalle de la gran cantidad de climas que se presentan. La designación que Köppen presentó para diversos tipos de clima son evidentemente inadecuados o confusas cuando se trata de aplicarlas a los climas de República Mexicana. Las designaciones a las que nos referimos fueron establecidas en base a vegetales que construyen zonas, latitudes y parcialmente están formaciones vegetales o bien no coinciden con los tipos climáticos que deben definir. Por eso fue necesario cambiar en diferentes casos designaciones climáticas de Köppen para que no produjeran mayor confusión por otras más adecuadas, las designaciones originales correspondientes a los grupos climáticos.